Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda sesión del Seminario Permanente de Propiedad Intelectual. En esta ocasión ya no nos acompaña el doctor Manuel Becerra, pero pues le damos la bienvenida a la doctora Carmen Arteaga, el doctor Rafael Pérez Miranda, yo soy servidora, a nuestro panelista, el doctor Eduardo de la Parra Trujillo. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene maestría en Propiedad Intelectual y Derecho de la Sociedad de la Información por la Universidad de Alicante de España. Realizó estudios de posgrado en Derechos de Autor en las universidades de Buenos Aires, Argentina. Es especialista en Propiedad Intelectual por la Universidad Panamericana, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de la UNAM. Es autor de varios libros como Propiedad Intelectual, Análisis de Casos, Manual de Introducción al Derecho Intelectual, Libertad de Expresión y Acceso a la Información, Derechos Humanos y Derechos de Autor. Actualmente es socio del despacho de La Parra y Asociados. Muchas gracias, bienvenido y tiene la palabra. Al contrario, gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de estar aquí hoy discutiendo estos temas de propiedad intelectual, planteándolos. Y pues bueno, como vieron en la convocatoria, el tema que vamos a tratar es las utilizaciones secundarias de la obra radiodifundida. Un tema que desde hace mucho tiempo, y lo ven ahí en las pantallas, encontró su solución legal, por lo menos por así decirlo abstracta, en el Convenio de Berna, pero que al día de hoy sigue ocasionando muchos debates, mucha controversia, muchos pronunciamientos de tribunales, aunque en cierta forma mayor unanimidad en cuanto a la doctrina académica en estos temas. Para comprender un poco qué son esto de las utilizaciones secundarias de las obras y estas comunicaciones públicas secundarias o posteriores, sobre todo en el marco de la radiodifusión, bueno, pues primero hay que hacer nuestro marco conceptual. Primero hablar de lo que se entiende por comunicación pública, luego ver cómo se fue regulando casuísticamente en el Convenio de Berna y cómo aterrizamos en este artículo 11 bis y cuál ha sido la interpretación en tribunales de este artículo 11 bis. Bueno, si ustedes revisan las leyes de derechos de autor, algunas traen definiciones de comunicación pública, otras no. Los tribunales lo han definido, en la academia también hay ciertos criterios uniformes para entender qué acto es un acto de comunicación pública. A grandes rasgos, y si pretenden dar una definición exhaustiva, perfecta, podemos decir que la comunicación pública es todo acto por virtud del cual una persona, llámese comunicador, difusor, emisor, hace llegar una obra a una pluralidad de personas. ¿Qué característica debe tener esta pluralidad de personas a las que se les hace llegar la obra? Pues que califiquen como público, es decir, que sean ajenas al ámbito privado o familiar del que comunica. Muchas leyes, como la mexicana, incluso dan características adicionales, que no consiste en la distribución de ejemplares físicos, por ejemplo. Es algo que encontramos muy seguido en las leyes. Esto es a grandes rasgos el acto de comunicación pública. Ahora, ¿cómo se reguló la comunicación pública en el Convenio de Berna? Pues el Convenio de Berna, como ustedes saben, nace en 1886 con unas obligaciones mínimas que pusieron los países europeos que en su momento lo firmaron, y posteriormente, mediante revisiones, durante la mayor parte del siglo XX, cada 20 años aproximadamente, se iba actualizando y ampliando su contenido. En el texto original del Convenio de Berna, la regulación de la comunicación pública es muy mínima. ¿Por qué? Porque estamos hablando de finales del siglo XIX. ¿Y cuáles eran las formas comunes de comunicación pública de obras? Por ejemplo, hablando de obras musicales, pues la ejecución pública, tocar música en vivo. Ya por ahí a finales del siglo surgió el tema de la pianola, que algunos tribunales empezaron a discutir era o no comunicación pública. En materia de obras dramáticas, pues teníamos la representación escénica, la representación pública. En materia de obras de arte, de pintura y escultura propiamente dichas, pues teníamos la exhibición o exposición
en museos, en galerías, en lugares. En pocas palabras, ¿qué es lo que caracterizaba la comunicación pública en el siglo XIX y a la regulación inicial de la comunicación pública en el Convenio de Berna, en que era la llamada comunicación pública directa? ¿Qué caracterizaba la comunicación pública ya directa? Pues primero, que todo el público se encontraba congregado en el mismo lugar y accedía a la obra al mismo tiempo. Si un músico empezaba a ejecutar un instrumento y empezaba a cantar, pues ¿dónde estaba el público? Enfrente de él, en el mismo lugar, accediendo a la obra. ¿Y qué caracterizaba por el otro lado? Pues también que el comunicador o emisor estaba en ese mismo lugar, en ese mismo recinto. Por eso se hablaba de comunicación pública directa. La comunicación se hacía en el mismo lugar donde estaba congregado público emisor y se accedía al mismo tiempo a la obra. Pero precisamente a finales del siglo XIX se empezaron a dar desarrollos tecnológicos que pondrían en jaque esta concepción tradicional de la comunicación pública, y que era lo único que regulaba el Convenio de Berna en su texto inicial. Como ustedes saben muy bien, la tecnología viene de la mano con la propiedad intelectual, y cada vez que hay avances tecnológicos surgen nuevos cuestionamientos en materia de propiedad intelectual. ¿Y qué sucedió en el siglo XIX, finales del siglo XIX? La radiodifusión. Un tal Maxwell, de esos así científicos locos, empezó a hacer teorías sobre la posibilidad de enviar señales a través del espacio aéreo. Esa cuestión que Maxwell hizo teóricamente la aterrizó otro innovador llamado Hertz, de apellido Hertz. Por eso al día de hoy a las ondas de radio se les llama Hertz o megahertz, la unidad de medida de qué tan lejos llega. Pues es en homenaje a quien tomó los principios teóricos de Maxwell y los aplicó. Pero a finales del siglo XIX, el primero que construyó un primer aparato de radiodifusión fue Marconi, a quien tradicionalmente se le atribuye pues, el invento de la radiodifusión. Si ustedes revisan los textos clásicos de propiedad intelectual, ahí se lo atribuyen a Marconi. Pero, y es un breve paréntesis, hay una disputa porque dicen, no, fue Tesla. Y ahora que se está tan poniendo de moda Tesla, muchos dicen, no, fue Tesla. Ya está ahí por ahí un caso bien interesante de la década de los 40 más o menos, de la Suprema Corte de Estados Unidos, relativo a esto, a quién fue, si Tesla o Marconi. Si quieren saber el desenlace, lean la sentencia. Bueno, tenemos esto, y ya para la década de los 20s, 1920s, la radiodifusión sonora era una realidad en el ámbito comercial. Ya en muchos países se habían hecho las primeras transmisiones experimentales de radio, y no solo eso, ya estaban operando las primeras empresas radiodifusoras. Consecuencia de esto, el Convenio de Berna toma en cuenta este desarrollo tecnológico y se empieza a discutir si la radiodifusión de obras es o no es comunicación pública, y sobre todo si debiera o no debiera estar sujeto al derecho de autor. Esto se discutió principalmente en la revisión de Roma de 1928, cuando se reunieron los entonces miembros de la Unión de Berna en la ciudad de Roma y discutieron la actualización. Discutieron estos temas. Las posturas eran muy interesantes. Había una petición expresa de las primeras empresas de radiodifusión de que la radiodifusión no estuviera sujeta a un derecho de autor. Su argumento, bueno, tenían varios, pero su argumento principal era que si sometíamos la radiodifusión a los derechos de autor, inhibiríamos el desarrollo tecnológico en el sector de la radiodifusión. En pocas palabras, diríamos, no, como hay que pagarle a los autores, las empresas de radiodifusión van a quebrar o van a tener pocos ingresos para dedicarlos a investigación y desarrollo. La verdad es que desde entonces muchos cuestionaban de, bueno, ¿y cuántas empresas comerciales que se dedican a la radiodifusión realmente se preocuparon por la investigación y el desarrollo? Los avances en radiodifusión se dan principalmente en centros de investigación como universidades. Pero bueno, era de los principales argumentos.
vamos a quebrar. Esto de andar pagándole a los autores va a hacer que la radiodifusión no sea negocio. Y además decían, el aire es libre y por lo tanto todo lo que circule por el aire debe ser libre. En contra, la mayoría de los países, de las delegaciones oficiales en la revisión de Roma, dijeron, no, a ver, momento, pues esto es una comunicación pública, el esquema es el mismo. Una persona que hace llegar una obra a una pluralidad de personas que califican como público. Y alguien alzó la mano y dijo, sí, pero el público ya no está en el mismo lugar al mismo tiempo. Para que exista público deben estar congregados, todos juntos. Y ahí se empezó a discutir, ¿realmente eso es público? ¿Deben estar congregados en el mismo lugar para que sea público o basta que solo sean una pluralidad de personas? Y los argumentos que se dieron en la revisión de Roma fueron muy interesantes porque decían, para efectos prácticos, incluso para efectos de los autores, es lo mismo que la obra se la haga llegar a las mismas personas si están congregadas que en forma separada, porque al fin y al cabo la obra va a llegar a las mismas personas. La conclusión a la que se llegó en la revisión de Roma es que la radiodifusión sí era comunicación pública, pero era comunicación pública indirecta. ¿Por qué razón? Porque ya el comunicador o emisor y el público no se encontraban en el mismo lugar. Entonces ya no es directamente como se hace llegar la obra. Y es más, puede o no, pero es lo común, que el público tampoco esté en el mismo lugar. Gracias a sus aparatos monorreceptores, reciban la señal en sus casas, en sus automóviles, en sus oficinas, en cualquiera de estos lugares. Y por lo tanto se tomó la decisión de incluir como uno de los derechos que integran la comunicación pública en el Convenio de Berna, el llamado derecho de radiodifusión. Y es lo que ustedes pueden ver en la pantalla, el primer apartado, el apartado 1, inciso 1, del Convenio de Berna, en su artículo 11 bis. Se incluye el artículo 11 bis del Convenio de Berna, precisamente aquí en 1928, pero solo constaba del primer párrafo, el párrafo 1, con el primer inciso. Vean cómo aquí se está dando precisamente el derecho de comunicación pública sobre la radiodifusión. Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar, se les da un control, 1, la radiodifusión de su obra, de sus obras, o la comunicación pública de estas obras, por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las imágenes. Entonces aquí quedó muy claro, si tú tienes una empresa de radio y quieres poner música, necesitas la autorización del autor o del titular de los derechos patrimoniales sobre la obra musical. No es como lo planteaban estas empresas originalmente de, pues yo compro los discos y los pongo en mi estación de radio y listo, no tengo que pagarle a nadie. Entonces, aquí el Convenio de Berna lo dejó muy claro. Si tú quieres hacer radiodifusión de obras, necesitas la licencia. Claro, vamos a ver más adelante el párrafo número 2 hasta abajo, las posibles limitaciones que puede tener este derecho. Pero de entrada, lo relevante de la Convención de Roma fue esto, de la revisión de Roma. En esa misma revisión se empezó a discutir el tema de las utilizaciones secundarias. Bueno, nos queda muy claro y así se estableció en este primer apartado, que si yo soy una empresa de radiodifusión y quiero hacer la comunicación pública de la obra mediante radiodifusión, necesito la licencia o el permiso. Pero ¿qué pasa cuando lanzo esta señal y yo tengo una entidad repetidora? Porque las señales solo llegan geográficamente hasta cierto lugar, según la potencia con las que se lancen. Entonces, pues, puedo tener una repetidora para a su vez retransmitir la señal y ampliar el ámbito de cobertura geográfica a la que llegue. Pero también puede ser que no sea yo empresa de radio, sino otra empresa competidora mía que retransmita mi señal y a su vez esté retransmitiendo la obra.
Entonces se empezó a discutir el tema de las utilizaciones secundarias. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo en la revisión de Roma. Se dijo, bueno, ya creemos este derecho de radiodifusión y conforme vaya avanzando la tecnología, veremos qué sucede con estas retransmisiones, que técnicamente se les llama relés, y qué sucederá con ellas. Bueno, siguiente revisión del Convenio de Berna, 1948, exactamente 20 años después. Fue en Bruselas, la revisión de Bruselas. Y parte de la agenda de esta revisión, parte de la agenda con la que Birpi en su momento convocó, fue precisamente discutir el tema de las utilizaciones secundarias de la obra radiodifundida. Ya tenemos nuestro derecho sobre las llamadas radiodifusiones primarias o primigenias, pero ¿qué pasa con las radiodifusiones posteriores? Y aquí, si el debate estuvo bueno en la revisión de Roma, en la de Bruselas se puso mejor. ¿Por qué? Porque el texto original preparado, con el cual se discutió, decía que no se necesitaba autorización para realizar las retransmisiones o redifusiones de las obras, siempre y cuando, y aquí viene lo interesante, se realizaran dentro de la zona geográfica de cobertura de la señal inicial. Y este fue un criterio que se empezó a discutir. La señal puede retransmitirse libremente dentro de la zona geográfica de cobertura inicial. A ver, si yo tengo mi empresa de radio, lanzo la señal con tanta potencia, y esa potencia implica que llega de aquí, supongamos que la tenemos aquí nuestra antena principal en Ciudad Universitaria, y lanzamos la señal, y la señal llega hasta el viaducto Miguel Alemán, ahí es donde se empieza a perder la fuerza de la señal. Lo que proponía el Convenio de Berna en su versión original, en la revisión de Bruselas, era que dentro de esa zona pudiera libremente retransmitirse, redifundirse, sin tener que pedir permiso. Y solo si la señal iba a salir de esa zona, se tuviera que pedir una autorización adicional. Muchas empresas, muchas entidades de radiodifusión dijeron, pues esto es lo interesante. Pero otras dijeron no, porque dentro de la misma zona geográfica voy a tener competidores. Y si los competidores retransmiten mi señal, ¿qué va a pasar? Y si retransmiten sin pedir permiso, ¿qué va a pasar? Bueno, este reclamo que se estaba haciendo ahí en la Convención de Berna llevaría en la década de los 60 a incluir el derecho conexo de los organismos de radiodifusión en la Convención de Roma. Cuando los artistas, intérpretes, ejecutantes pidieron su protección, los organismos de radiodifusión se subieron y dijeron, pues yo traigo un reclamo, se andan pirateando mis señales. Entonces muchos dijeron, no conviene. Otros dijeron, sí, porque dentro de esta misma zona yo puedo hacer retransmisiones para una mejor difusión de calidad. El debate se puso muy interesante y al final lo que se determinó es, vamos a dejar de un lado ese criterio que venía propuesto en el texto del tratado de la zona geográfica de radiodifusión inicial para cambiarla por otro criterio. Y el otro criterio es, si interviene cualquier intermediario que no sea el organismo de radiodifusión de origen, entonces se requerirá la licencia. Vean cómo ya dejamos a un lado el criterio geográfico de hasta dónde llega la señal de radiodifusión, sino aplicamos un criterio de quién interviene. Y eso dio lugar a que en 1948 se agregaran los otros dos párrafos que vemos ahí, el inciso 2 romano y el inciso 3 romano, y son los dos párrafos que regulan precisamente las utilizaciones secundarias de la obra radiodifundida. Vean, comencemos con el número 2 romano. El autor podrá autorizar toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida, cuando esta comunicación se haga por distinto organismo que el de origen. Como diría
ese célebre jurista, del cual vamos a aplicar su metodología, Jack el Destripador. Vamos por partes. A ver, se puede autorizar toda comunicación pública, por hilo sin hilo, de la obra radiodifundida. Vean cómo aquí el primer elemento que nos da el convenio de Berna es que se trata de una obra que ya se radiodifundió. Por eso hablamos de una utilización secundaria. Ya una empresa de radio o de televisión, que fue lo que ya se estaba discutiendo en 1948, está radiodifundiendo una obra a través de una señal. Entonces la obra ya está radiodifundida. Y con base en el primer inciso, estamos presuponiendo que esa radiodifusión ya contaba con una licencia o autorización. Era una radiodifusión permitida. Pero aquí entonces se nos está generando un segundo derecho. A esa obra radiodifundida podemos dar una segunda licencia siempre y cuando ¿qué? La comunicación se haga por organismo distinto del de origen. Ejemplo, si yo soy la XCW, lanzo mi señal en la Ciudad de México y retransmito fuera de la señal de México por un organismo repetidor, no necesito licencia adicional. Simple y sencillamente ampliar geográficamente a donde llega mi señal. Pero si la competencia, una estación de radio dentro de la Ciudad de México o fuera de la Ciudad de México, retoma mi señal, ese organismo distinto del de origen, distinto del que hizo la radiodifusión, necesitará una licencia propia. Aunque el organismo de radiodifusión lícitamente podía radiodifundir la obra, el intermediario que toma la señal y la vuelve a difundir necesita una licencia adicional. Y con esto nace el llamado derecho de retransmisión que tenemos en el artículo 27, fracción tercera de la Ley Federal del Derecho de Autor. ¿Cuál es el criterio aquí? Que sea un organismo distinto al de origen. Ahora, vean lo interesante de la redacción de cómo quedó en el convenio de Berna. No era lo que estaban pensando en su momento los redactores del convenio de Berna. Sin embargo, en la práctica y muchos tribunales, incluyendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han interpretado la palabra organismo en términos amplios. Porque vean cómo no nos dice el convenio de Berna que este organismo distinto al de origen debe ser un organismo de radiodifusión, sino puede ser cualquier otro tipo de organismo. Y sobre esto voy a profundizar un poquito más. Entonces aquí tenemos una primera utilización secundaria muy interesante. La radiodifusión por organismo diverso del de origen. Fracción tercera. Además de los dos derechos que ya tenemos, radiodifusión primaria y retransmisión, tenemos un tercer derecho. Igual, el autor puede autorizar la comunicación pública mediante altavoz, llámese bocina, como lo conocemos mejor, o mediante cualquier otro instrumento análogo, transmisor de signos, sonidos o de imágenes de la obra radiodifundida. Aquí vean cómo otra vez tenemos una labor de intermediación. Vean cómo termina esta fracción hablando de la obra radiodifundida. Otra vez estamos hablando de una radiodifusión primaria. ¿Y qué sucede con esa radiodifusión primaria? Hay un intermediario que la hace llegar al público, a esta pluralidad de personas, a través de una bocina. ¿A qué creen que se está refiriendo aquí el convenio de Berna? A negocios, establecimientos mercantiles. El típico caso que se empezó a dar con la radiodifusión desde los 20, de yo tengo mi restaurante. Si en mi restaurante o en mi café quería tener música, no había de otra más que contratar a músicos y tocaran en vivo. Por eso les digo que en su momento la pianola fue un tema muy revolucionario en ejecución pública, porque ya teníamos allá el piano, le dábamos cuerda y solito tocaba, como si tuviera un fantasma, ¿no? ¿Qué empezó a suceder con los establecimientos mercantiles en la década de los 20? Vean lo que les estoy diciendo, en la década de los 20 del siglo pasado, hace 100 años. Pues los establecimientos dijeron, pues en lugar de andar contratando músicos, porque luego después de un ratito se cansan y dejan de tocar y piden que les dé su cervecita y su descanso y luego se sindicalizan y me dicen tantas horas y no es horas extras
Y luego ya andan peleando que también quieren derechos de propiedad intelectual y... Pues mejor pongo bocinas en mi establecimiento y las conecto a la estación de radio. Este es el fenómeno que empezó a regular en la fracción tercera el convenio de Berna. Si alguien hizo la radiodifusión, organismo de radiodifusión, con plena licencia, lícitamente, pero un establecimiento mercantil o no, principalmente mercantiles, retoma esta obra y mediante un altavoz o una bocina se la hace llegar a sus clientes, ese establecimiento requiere una propia licencia, porque la licencia que se le dio al organismo de radiodifusión no cubre esta segunda comunicación pública o esta utilización secundaria de la obra radiodifundida. Pero además vean cómo habla esta fracción de altavoz o instrumento análogo o aparato análogo. ¿Ya qué creen que estaba pensando aquí el convenio de Berna cuando hablaba de instrumento análogo? 1948. A la televisión, exactamente. Otra forma de utilizar la radiodifusión, pero aquí ya no solo es sonora, sino hay imágenes. Y vean cómo el propio convenio de Berna habla claramente de las imágenes. No solo los sonidos, sino de las imágenes. Es decir, establecimiento mercantil. Si tú pones un instrumento análogo a la bocina, es decir, tu televisión, no importa que la señal venga de televisión abierta, necesitas tu propia licencia para hacer esta utilización pública secundaria. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno. Así es como quedaron entonces estos tres derechos sobre la radiodifusión en el convenio de Berna. Un primer derecho, fracción primera, de radiodifusión primitiva o primigenia, y dos derechos de radiodifusión secundaria o utilización secundaria de la obra radiodifundida. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que mientras que la segunda fracción iba enfocada precisamente a estas retransmisiones propiamente dichas, y la fracción tercera iba enfocada a establecimientos mercantiles, restaurantes, bares, hoteles, salones, etcétera. La verdad es que en la práctica muchos tribunales empezaron a utilizar también la fracción segunda para los casos de fracción tercera. ¿Por qué? Porque decían, a ver, tu restaurante, en el momento en que tomas la señal radiodifundida y pones una bocina, ya te estás convirtiendo en un intermediario, en un organismo diverso del de origen. Y como la fracción segunda habla de organismo en general, no se requiere que seas organismo de radiodifusión. Eres un organismo de gastronomía, un organismo de prestación de servicios. Y les digo, esa es la postura que ha tomado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En estos establecimientos mercantiles se involucra el derecho de fracción tercera y fracción segunda. Bueno, hasta aquí todo muy bien, pero también las discusiones de la Convención de Bruselas, perdón, de la revisión de Bruselas, se dijo, hay estados que tienen ciertas políticas de radiodifusión. Por ejemplo, hay estados como Inglaterra que quieren que la radiodifusión sea principalmente pública, la BBC. Hay otros países que en ese momento no eran parte del convenio de Berna, pero sí empezaron a ejercer cierta influencia y sí se empezaba a pensar en ellos, como Estados Unidos, que querían ser un modelo totalmente contrario, de medios primordialmente privados y medios públicos restringidos. Entonces, por ejemplo, Inglaterra dijo, a mí lo que me interesa es sí que se respeten los derechos de los autores, pero quiero tener también cierto margen de maniobra para las radiodifusiones y para las utilizaciones secundarias de las radiodifusiones, por las políticas de telecomunicaciones que yo voy a desarrollar. Y el acuerdo al que se llegó es el segundo párrafo. Vean cómo en ese segundo párrafo se les permite a los países, según sus propias políticas, limitar, restringir, modular los tres derechos previos. No necesariamente, nos está diciendo aquí este párrafo, deben ser derechos exclusivos de autorizar o prohibir, sino que se puede dar una gama, una variedad de cómo los países regulen esto. Pero nos pone dos limitantes.
Primera limitante, siempre deben respetarse los derechos morales. Estado, regules como regules la radiodifusión, debes respetar primero los derechos morales. Y por último, debes garantizarle a los autores por lo menos un derecho de simple remuneración. A lo mejor, y es válido que tú lo pongas en tus legislaciones, que no autorices o prohíbas, que los autores no tengan el derecho de autorizar o prohibir la radiodifusión o las utilizaciones secundarias de la radiodifusión. Pero en todo caso, los autores tendrán derecho a cobrar regalías. Esos son los dos mínimos que establece el convenio de Berna. Tú regula, limita estos derechos como quieras, pero me proteges derechos morales y me proteges, por ejemplo, el cobro de regalías. Y es por eso que en algunos países, para la radiodifusión, no se necesitan licencias. No necesitas pedir permiso para radiodifundir y o para realizar las utilizaciones secundarias de la obra radiodifundida. Pero lo que sí en todo caso se requiere es pagar las regalías y nunca atentar sobre todo contra la integridad de la obra, nunca afectar los derechos morales. Así es como quedó en el convenio de Berna desde 1948. Ahora, de lo que quedó en el convenio de Berna a lo que se implementó en las leyes y luego a llevar a la práctica las leyes en cada país, pues estamos en pleno siglo XXI y muchas de estas cosas todavía se discuten o se cuestionan. Ejemplo, ¿cómo trató de México darle cumplimiento a esta disposición? Pues en nuestra anterior legislación de derechos de autor se puso un artículo que hoy es el equivalente al artículo 15 y el artículo 39 de la vigente Ley Federal del Derecho de Autor, que señalan, palabras más, palabras menos, que la mera difusión o comunicación pública de una obra por radio, televisión o cualquier medio análogo no le quita de protección a la obra, no le quita sus derechos de autor. Esto a lo mejor hoy día nos puede parecer obvio, pero en su momento se tuvo que poner eso por las posturas de los organismos de radiodifusión que decían, pues lo que está en el aire es libre. El vigente artículo 39 nos dice que aunque una obra lícitamente se haya difundido, se haya radiodifundido, transmitido por radio, televisión o cualquier medio análogo en forma lícita y con una autorización, esa autorización no incluye las retransmisiones, no incluye, como le llama la propia ley, las redifusiones. ¿Por qué? Porque vimos que las utilizaciones secundarias deben respetarse. Ahora, y a nivel práctica, empezando por el ámbito musical, ¿cuándo creen que se empezó a ejercer este derecho por los autores musicales? Y ya en forma práctica contundente. Aquí en México. Los 80s, en materia musical con los restaurantes, bares, pero sobre todo en los 90s. Fue cuando fue mucho más fuerte esta cuestión. A mí todavía me tocó litigar por esas épocas asuntos en donde el dueño del bar o restaurante decía, pues yo ya fui a Mix Up y compré un disco y soy dueño del disco y aquí está la factura. Y bueno, ya Carmen seguramente la debe haber tocado, llegaban ahí al Indautor y antes a la Dirección General del Derecho de Autor, a las avenencias, y sacaban sus facturas. Decían, yo ya soy dueño del disco, puedo hacer lo que quiera con el disco. Fue una época de mucho litigio. Y más o menos ya a inicios de este siglo quedó un poco claro, aunque sigue discutiéndose mucho, estas cuestiones en el ámbito musical. Por ahí de repente aparecieron empresas como Program Music, no sé si hayan escuchado hablar de ellas, en donde dicen, pues ya no tomes la señal de la radio, ni de Sky, porque ven que Sky también tiene sus canales de música, porque aún así vas a tener que pagar regalías y obtener licencias por ello. Mejor yo soy Program Music y ya te doy un servicio donde están incluidos todos los pagos y ya no te vienen a molestar las sociedades de gestión colectiva. Y en muchos establecimientos han funcionado. ¿Por qué no han funcionado del todo? Porque también tienen un catálogo muy limitado. Y si ahorita está una canción muy de moda, pues no la pueden poner, porque todavía no está incorporada al catálogo ni está pagada por Program Music. Entonces por eso el éxito de estos esquemas ha sido moderado. Y en materia
de obra audiovisual o derechos conexos sobre señales. ¿Cuándo creen que se ha empezado a hacer efectivo el derecho? En musical ya dijimos 80s, 90s. Pero en obra audiovisual, pues ni apenas. Ni apenas, es muy reciente, apenas están dando los primeros litigios. El INPI, con base en convenio de Berna y la legislación mexicana, ha considerado que estas utilizaciones secundarias de obras radiodifundidas, programas de televisión, películas hechas por establecimientos mercantiles sin autorización, pues son una infracción al derecho de comunicación pública. Y así lo han entendido, por ejemplo, la mayoría de los juzgados civiles, por ejemplo, federales, en el Distrito Federal. Pero, por ejemplo, la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no se ha pronunciado aún. Se pronunció sobre fonogramas hace algunos años y dijo que no había utilización pública secundaria. Pero sobre temas de obras audiovisuales no se ha pronunciado. La Suprema Corte no se ha pronunciado en un litigio ex profeso, pero a través de diversos obiter dicta, o sea, de paso en algunas otras sentencias de otros casos, sí lo ha dicho. Entonces es algo interesante, no es un criterio donde el punto principal haya sido discutir las utilizaciones secundarias, pero por ahí lo ha dejado sembrando. Y la cuestión se complica en el caso de México por algo bien sencillo. Estos derechos en muchos países, por ejemplo, son de gestión colectiva obligatoria. Por ejemplo, en la Unión Europea. Porque imagínense ustedes, a ver, yo tengo un hotel y en mi hotel, ¿cuántas series de televisión y cuántas películas no están disponibles al día y cuántas llegan a ver al día? Warner, Sony, Televisa, Televisión Española, productores de cine de todos los tiempos, canales clásicos, películas de estreno. Y yo como hotel obtener una licencia de cada uno de los titulares de derechos, pues está en chino que cumpla con la ley. Entonces, en muchos países lo que se hace es, estos derechos son gestión colectiva obligatoria. Tu hotel le pagas a la Sociedad de Gestión Colectiva de Productores Audiovisuales, o si el contenido audiovisual son videoclips musicales, entonces le pagas a la Sociedad de Gestión Colectiva de Productores de Fonogramas, que suelen ejercer estos derechos, y ya, cumpliste con tu obligación, tienes tu licencia y cumpliste con tu obligación. Pues en México no hay Sociedad de Gestión Colectiva de ese ramo. A pesar de que llevan más de 10 años intentándose hacer una, pero el Instituto Nacional del Derecho de Autor, su postura ha sido, pues no me queda muy claro, no creo que beneficie. Ya ven luego cómo son las sociedades de gestión colectiva. Ahora las sociedades de directores se andan ahí jalando de los pelos, diciendo que si Cuarón sí, Cuarón no. No, son muy conflictivas, mejor dejémoslo así. Temas que se resolvieron en 1948, que apenas se están aterrizando en la práctica del día de hoy. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, si un organismo que hace streaming, como Netflix, pudiera estar incluido aquí en estos derechos, con base en la Ley Federal del Derecho de Autor diríamos no, porque la ley te dice que debe ser un concesionario o permisionario para ser organismo de radiodifusión. Pero a lo mejor con base en la Convención de Roma o en el próximo tratado que se anda discutiendo en la OMPI sobre organismos de radiodifusión, la cuestión pudiera ser diferente. Por eso les dejo abiertos estos planteamientos, estas interrogantes, porque para que vean cómo, aunque el convenio de Berna dicen fue algo de hace mucho tiempo, hay que actualizarlo, es historia jurídica, no, está muy vivo y en conflictos del día a día. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias a Eduardo por plantearnos tan interesante tema. Bueno, no sé si la maestra Carmen quiera empezar con un comentario. Bueno, sí, con algún comentario. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Eduardo, por esta conferencia tan clara, tan precisa y sobre un tema efectivamente de que viene de hace muchos años, pero que nosotros apenas estamos en pañales tocando los tribunales.
Lamentablemente creo que nos hemos enfrentado a esa falta de comprensión. Efectivamente no son temas sencillos, es algo muy puntual, de mucho detalle en la materia autoral y que nos cuesta a veces trabajo entenderlo, pero lamentablemente nuestros tribunales a veces dan esos pasos erráticos y nos complican mucho más, ¿no? Pero a mí me parece muy valiosa esta precisión con la que tú detallas este derecho, estos derechos o estas utilizaciones secundarias de las obras radiodifundidas, porque justo además hay otros temas alrededor que se han venido tocando y que, bueno, además, bueno, tú tienes obra escrita y has hecho ya referencia amplia en tu obra sobre Mosker y Mossofer, que también tienen que ver mucho, y esa última parte que precisa Eduardo sobre la vigencia de las normas autorales, ¿no? En primer lugar, del convenio de Berna, que a pesar de que es un convenio internacional viejo, o sea, nadie lo puede negar, es del siglo antepasado, tiene más de 100 años, realmente a través de sus revisiones se mantiene vigente y sin embargo, bueno, no son tampoco tan recientes ni tan frecuentes. Yo quisiera preguntarte, y a propósito de todo este fenómeno que se da a partir de la última década del siglo XX, de la actualización de este tratado, del convenio de Berna, me refiero, del convenio de Berna a través de los tratados comerciales o esencialmente comerciales, como son los ADPIC, etcétera, que se han denominado los Berna Plus, por ejemplo, que se denomina Berna Plus. ¿Qué hay de eso? ¿Realmente no ha habido ningún cambio? Estos convenios han hecho también una labor de revisión. ¿Se sustituye esa función que se tiene en el marco del convenio de Berna de revisión del texto del tratado para mantenerse vigente? Sí, claro, es muy interesante todo este tema de la vigencia, porque el convenio de Berna fue víctima de su propio éxito. Lo que nació siendo un convenio principalmente europeo para naciones industrializadas y en su caso sus colonias, por ejemplo Francia llevó a muchas de sus colonias de esa época, hubo una labor principalmente de la OMPI de convertir ese convenio europeo en un convenio universal, porque aunque teníamos la Convención Universal, la Convención de Ginebra de 1952, pues la protección era muy mínima, no satisfacía a algunos. Entonces dijeron, no, al contrario, el convenio de Berna trae muchos temas muy actuales, una protección más amplia. Entonces se empezó a sumar estados, se empezó a hacer una labor de convencimiento, y en los 70s, 80s se empiezan a sumar países al convenio de Berna, y de repente ya es un tratado prácticamente universal. Si ustedes incluso revisan en la página de la OMPI el mapa mundi de los países que no están en el convenio de Berna, son 5 o 6, son 3 huequitos ahí en el mapa mundi. Pero el problema es que el convenio de Berna, para cualquier revisión o modificación, requiere unanimidad de votos. Y entonces imagínense, ya en los 80, cuando teníamos que resolver problemas de software, cuando teníamos que resolver una serie de problemas que no tenían una solución a nivel internacional y que la práctica ya los exigía, pues no había ningún acuerdo en Berna, porque bastaba un país que dijera no me parece y ya no se puede actualizar, y por eso las últimas actualizaciones fueron en los 70s. Se discutió mucho en esa época hacer un protocolo adicional al convenio de Berna, pero esta idea del protocolo adicional terminó mutando en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor de 1996, uno de los famosos llamados tratados Internet. Pero lo más interesante es que 2 años antes viene el ADPIC, y entonces el ADPIC es el que toma todo lo que le faltaba a Berna, como programas de cómputo, bases de datos, y la OMPI, pues sí sintió bien feo tuvo que ser la Organización Mundial de Comercio, que inicia la actualización, y además que inicia la actualización cuando hay muchos temas polémicos en el ADPIC, de comercio internacional, y temas de patentes ni se diga, etcétera. Entonces la OMPI se puso al corriente en 1996, pero en los temas que ahora nos interesa, ese tratado trae algo muy interesante, una modalidad adicional de la comunicación pública, que es la puesta a disposición, que estuvo pensado originalmente para Internet, pero también los tribunales desde ese tiempo lo han utilizado para complementar estos derechos de utilización pública secundaria de obra radiodifundida. Ejemplo, muchos problemas que tuvieron algunos titulares de derechos en los 90s para hacer valer, sobre todo la fracción tercera, era que decían, bueno, es que requieres que haya una comunicación pública efectiva, que una obra
llegue efectivamente al público y el público acceda a ella. Entonces tienes que demostrarme, por ejemplo, que en un hotel todos los huéspedes del hotel o la mayoría vieron la obra al mismo tiempo y que hubo una comunicación pública efectiva. Yo les pregunto, ¿y cómo jurídicamente pruebo eso en un juicio? Si las habitaciones es domicilio privado, está amparado por la inviolabilidad de domicilio, ni modo que llegue limpio, llegue un juez y diga, a ver, momento, déjeme pasar a ver qué película está viendo, sí, y se vaya a la siguiente habitación. Muy difícil que eso sea constitucional. Y no se puede señalar, o sea, no se puede dar un seguimiento a la señal, qué cables, o sea, bueno, sí, qué canales están siguiendo, o sea, como desde donde lanzas la señal, no se claro, puede dar un seguimiento, ¿sí? Ese es el criterio. A ver, muchos jueces en esa época dijeron, pues vamos a adminicular pruebas y a presumir y utilizar lo que se llama la regla ontológica de la valoración de las pruebas. Lo ordinario se presume, lo extraordinario lo tienes que probar. Entonces, lo ordinario es que si las señales están disponibles, si el hotel tiene contratados tales canales, pues lo ordinario es que sean los canales que vean los huéspedes. A lo mejor no todos, a lo mejor sí. En algunos casos funciona, en otros no. A raíz de que surge este tratado de la OMPI, muchos tribunales, incluyendo el que les mencionaba, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dijo, pues la puesta a disposición no solo aplica a Internet, porque en ninguna parte del artículo 8 del TODA se habla solo de Internet, se habla de una mera puesta a disposición para que el público pueda acceder a la obra en el momento y en el lugar que quiera. Entonces, pues si en el momento, ahorita, en mi habitación de hotel, quiero ver una obra, pues prendo la televisión y veo qué es el menú de lo que puedo ver. Y entonces este derecho puesto a disposición, que nosotros vinculamos mucho a Internet, los tribunales lo han utilizado para ampliar y hacer más efectiva esta cuestión. Ahora, es muy interesante. Tribunales ya aquí mexicanos, pienso por ejemplo en el segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa, pienso en el 13º Colegiado en Materia Civil, dicen, pues precisamente la carga de la prueba es la puesta a disposición, porque es irracional pedir que te metas de habitación a habitación a acreditar una comunicación pública efectiva. Si el espíritu de los tratados internacionales es proteger al autor de que la obra que se utiliza secundariamente pueda cobrar sus derechos, pues es irrelevante si hubo ese acceso efectivo o no. Y muchos de los ejemplos que ponen estos tribunales es, vayámonos a la radiodifusión original. El organismo de radiodifusión lanzaba su señal, pero ¿quién te garantizaba que el público iba realmente a prender el radio y escucharlo? Es como dijéramos hoy en día, a ver, ¿quién me garantiza que el domingo hay personas que están escuchando la hora nacional? El IMER y muchas autoridades dicen, pues ya vamos a quitar ese programa porque según el rating casi nadie lo oye. Y en los casos de radiodifusión, ¿cómo acreditabas la violación al derecho de autor? Pues simplemente lanzando la señal, comprobando que estaba accesible. No tenías que ir a cada domicilio a ver que el público lo hubiera recibido. Entonces, por esta vía los tratados han servido mucho pues, para ampliar, y veamos a ver qué sorpresas nos trae el Telecam.2 Reloaded sobre este aspecto. Doctor Pérez. Gracias, Eduardo. Como imaginábamos, una plática muy interesante. Sobre todo para mí, que no soy especialista en derecho de autor, entonces aprendo mucho en estos temas. Y tengo muchas dudas. Una, ¿qué pasa con los derechos morales si yo adquiero en México, ¿no? Un conjunto de derechos sobre una obra, por ejemplo, una telenovela, ¿no? La cedo a una empresa norteamericana, a un canal de televisión norteamericano, y ellos no respetan los derechos morales. ¿Yo estoy obligado a hacer una reserva para que los respeten? Si yo hago la cesión, ellos están obligados a respetar mi compromiso contraído en México. Lo otro es la repetición en el mismo organismo. Hace muchos años me tocó escuchar de muchos actores extranjeros, estaban muy molestos con Televisa porque los contrataban para un relato. Me acuerdo que hubo un caso que era
una versión de Dickens, ¿no? De Noche Blanca, teatralizada, ¿no? Y los actores eran extranjeros. Y cuando quisieron cobrar por las repeticiones, porque lo pasaron no solo la noche de Navidad, sino lo pasaron todos esos días, lo siguieron pasando porque tuvo mucho éxito, no le pagaban, ¿no? En base a que la repetición la hacía el mismo. En muchos países es obligatorio pagar la repetición. Lo otro es, si no se ha utilizado en el derecho internacional el sistema de que dicen, bueno, nos ponemos de acuerdo en la mayor parte de los países en elevar los estándares y aplicamos algún tipo de sanciones a los que no lo elevan, porque en definitiva, Berna son estándares mínimos, ¿no? Yo sé que son muchas preguntas, pero... El otro es el tema que quedó un poco antiguo, la ley de propiedad industrial, cuando prohíbe la fabricación de decodificadores sin autorización. Porque al principio ya nació antiguo, porque no decía nada para la radio, ¿no? Pero ahora está Netflix, Spotify, etcétera. Si uno lo que hace es entrar vía piratería de software, ¿no? Pues ya la ley no protege, ¿no? Y por último, ¿funcionan bien las sociedades colectivas? ¿Realmente los autores reciben? Pues fueron un montón de preguntas. Pero... Exacto. Ahora, pues vayamos una por una. Primero, respecto a los derechos morales. Ya no digamos en el extranjero. Ha pasado aquí en México y de ahí sí tenemos un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, Televisa y TV Azteca, a cualquier productor audiovisual que le dé licencias, que le transmita derechos sobre su contenido para pasarlos en televisión, le hacen firmar una cláusula de que son titulares de todos los derechos y además, no, todos, y además autorizan la mutilación y modificación de la obra. Entonces Televisa y TV Azteca dicen, pues ya, tengo autorizado, puedo mutilar, alterar obras. Vienen reclamaciones de autores y dicen, a ver, momento, este es un derecho inalienable, es mío. El productor no podía contratar. Y nuestros queridos tribunales empiezan a decir, pues está en el contrato. Si el productor autorizó la modificación, Televisa es un adquirente de buena fe. Y muchos cuestionamos esa buena fe de adquirente, de ver, pues que no conoces la ley. De las primeras cosas básicas de derecho autoral es distinción entre derecho moral y patrimonial y cuáles son las características del moral. Pero al final el asunto llegó a la Suprema Corte y dijo, a ver, momento. Y el argumento que hizo la Suprema Corte, tecnicismos más o menos, dijo, a ver, nadie puede vender lo que no tiene. Si tú productor no tienes el derecho moral sobre las películas, tú no puedes utilizar la modificación. Y por ende Televisa, si a ti te autorizó alguien que no tenía las facultades jurídicas, no tienes una verdadera autorización. Ahora, en el ámbito internacional también es interesante cómo se dan los conflictos, porque efectivamente en Estados Unidos casi no hay protección, al menos por la vía de los derechos de autor, aunque hay, por ejemplo, una sentencia bien interesante de competencia desleal de Monty Python, donde la mutilación de la serie Monty Python ganaron el asunto, pero por competencia desleal, no por derechos de autor. Pero hay un caso muy famoso, el caso Turner, precisamente de compañías cabledifusoras, en donde se le da una licencia, una película de nacionalidad estadounidense, La jungla de asfalto, dirigida por John Huston, para que se pase en Francia. Y en estas licencias vienen los contratos, de, pues, como en Estados Unidos no hay derechos morales ni nada, te autorizo la modificación y la mutilación. Y Turner dio una versión coloreada, pero se exhibió en Francia. Y entonces, ¿qué hizo John Huston? Invocó trato nacional. Pues aunque en Estados Unidos no tengo derechos morales, claro, en Francia sí, y ganó el asunto. Entonces es muy interesante también cómo juegan los principios de derecho internacional. Respecto de los artistas, la ley mexicana de ese tiempo contempla ese derecho conexo para los artistas. Cada utilización, cada comunicación pública de su obra, incluyendo las secundarias, les generan regalías, no se requiere tanto dar una licencia. El problema es que igual, hazle entender a Televisa o que Televisa quiera cumplir. Lo único, y salvo que Carmen tenga otra información hasta donde sé, solo le pagan a la ANDI,
a la sociedad de gestión colectiva de los actores por las retransmisiones hechas en territorio nacional. Landy por ahí tuvo un convenio de reciprocidad con Argentina, pero también ya se pelearon con la sociedad argentina, y hasta el momento es lo único que paga Televisa. Entonces creo que por ahí viene el reclamo extranjero de no lo puede hacer valer. El tema de los decodificadores, pues otra vez es un tema bien interesante que se vuelve muy actual. En los 80 se dio mucho la discusión porque hubo un mercado muy grande en México de antenas parabólicas, donde tomaba la señal de HBO y de todos los canales del satélite directamente a Estados Unidos. Venían las señales codificadas, pero la misma empresa que te vendía la parabólica aquí te vendía el decodificador. Eso llevó incluso a que el derecho conexo de organismos de radiodifusión fuera regulado con más meticulosidad en la ley actual. Y de repente como que eso empezó a pasar mucho de moda. Y se está poniendo de moda otra vez a través de un caso que está todavía en tribunales civiles, que es el caso Roku. Y ahí, incluso le he comentado a algunos de mis alumnos, pues tenemos que desempolvar un caso viejísimo de la Suprema, no, ni siquiera fue de la Suprema Corte de Estados Unidos, fue creo que de un tribunal colegiado, que fue el caso Betamax, en donde dicen, a ver, tú puedes violar derechos de autor solo por vender una videocasetera, que la videocasetera te sirva para reproducir, para hacer piratería, pero también te sirve solo para ver, puede tener un hecho lícito o ilícito. Y si uno revisa las argumentaciones de ese caso, uno de los abogados incluso puso el dibujo de un cuchillo. O sea, pues un cuchillo lo puedes utilizar para cometer delito de homicidio, pero para cortar una cebolla, porque el cuchillo es ilegal. Y sin embargo aquí un tribunal sacó de la circulación los aparatos Roku por esto. No he leído a fondo la sentencia, no he tenido acceso a ella. Puede ser interesante porque también creo que el argumento que hizo valer Televisa es de sí, pero debes cumplir con ciertos estándares. Cualquier otro aparato similar como el Apple TV tiene un software muy estricto para evitar estos craqueos de medidas de seguridad. Y Roku está diseñado precisamente para lo contrario, que cualquier proveedor de apps pueda craquear y utilizar las señales, porque en Roku se podía ver cualquier señal de televisión, además de un repositorio de películas y series de televisión muy impresionantes. Y el último punto, el de las sociedades de gestión colectiva, la pregunta es ¿cuál y cómo? Porque aquí tenemos sociedades de chile dulce y de manteca, desde las que recaudan bien, pero no reparten tan bien, desde las que recaudan menos, pero reparten mejor, desde las que ni recaudan ni reparten, desde las que me estoy peleando con la otra porque pues tengo dos sociedades de ejecutantes y no vamos a cobrar porque seguimos peleándonos cuál es la buena. Entonces ahí varía mucho. Muchas de las críticas principales se han hecho a la sociedad de autores y compositores de música, empezando por sus propios agremiados, porque también acudir a los órganos de control y todo es algo complicado, y han empezado a cambiar las reglas de reparto interno, pero parece que no son del todo precisas. Y la ley mexicana se presta a eso. Por ejemplo, era algo que estaba discutiendo el otro día con un abogado. En varios países europeos, la propia ley trae la obligación de los usuarios, por ejemplo, del derecho que estamos viendo. Los restaurantes, los bares, deben dar una plantilla de las canciones que están utilizando la sociedad de gestión colectiva mensualmente. Te pago, pero te lleno la plantilla de qué fue lo que sonó en mi lugar, lo cual le permite a la sociedad hacer una mejor repartición. Las sociedades tienen su propio sistema de monitoreo y lo van contrastando con las plantillas. En México no tenemos obligación de que se generen las plantillas. Entonces, ¿cómo van a repartir las sociedades? Pues según sus estatutos y según la información que tengan. En algunas sociedades, como las de cine, las de escritores, es relativamente fácil porque se ven las parrillas de programación de la televisión y se ven las carteleras. El problema viene ahora por el streaming. ¿Qué tantas veces y qué tantas obras se ven y cuántas no? Pero en las de música es una complicación enorme saber qué canciones, cuál tuvo más éxito y cómo repartirlas. Entonces, ¿cómo funcionan? Dependiendo cuál sea. Bueno, y quién dirija. Si me permiten, También. bueno, yo un poco en defensa de las sociedades de gestión colectiva,
Yo creo que sí, efectivamente tendríamos que atender a cada caso concreto. Sin embargo, bueno, yo llamo la atención simplemente respecto de la función tan importante que cumplen en el derecho de autor. Me parece que si no existieran las sociedades de gestión colectiva, el derecho de autor no se pagaría. Mal que bien, opacidad o no, pero cumplen una función muy importante en el sistema de derecho de autor, porque verdaderamente no tenemos una cultura primero de reconocimiento de la existencia de un derecho y de la obligación de pagar cuando hacemos una utilización de algo que no es nuestro. Y esto aplica en todo, no solamente en lo material, sino en lo inmaterial. Y yo creo que ahí la sociedad de gestión colectiva juega un papel muy importante. Y en defensa de ellas también, yo diría que a pesar de que son criticadas, realmente hasta la fecha yo nunca he conocido ninguna propuesta seria, estudiada, para hacer un cambio en las sociedades. Si realmente se necesitan cambios como estas precisiones que hay en otras legislaciones, la verdad yo nunca he visto nada. Creo que nos limitamos a veces a simplemente a señalar los desaciertos, pero el papel que cumplen para mí sigue siendo fundamental, bueno, un poco en defensa de ellas. Sí, no, yo también, o sea, por eso incluso mencionaba que algunos derechos son de gestión colectiva obligatoria, porque no hay otra forma. Es más, el droit de suite, que en México sigue siendo letra muerta, en la mayoría de los países es de gestión colectiva obligatoria, porque si no pierde su efectividad. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es más, tan es así que en el ámbito internacional, a ver, si ustedes se ponen a revisar los tratados internacionales, ninguno habla de gestión colectiva, siempre ha sido algo que se deja a la legislación interna. Y la primera vez que en el ámbito internacional se empezó a hablar para efectos normativos de gestión colectiva fue una interpretación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y la ONU, al dar su observación general sobre ese tema, dijo que uno de los elementos básicos de los derechos humanos es que a los autores se les permita ser sociedades y organizaciones para el efectivo cumplimiento de los derechos de autor. Entonces, de ahí muchos desprendemos que hay una obligación derivada de los derechos humanos de que existan sociedades de gestión colectiva, al menos para ciertos derechos. Ahora, fíjate que hay un problema, perdón. Por ejemplo, con la universidad, ¿no? La universidad carga libros en los diplomados, en las maestrías online, en los cursos, ¿no? Y no paga, ¿no? Y no deja que lo paguen, ¿no? Cualquier alumno puede sacar fotocopia de un libro dentro de la universidad y no paga, ¿no? Pero me tocó el caso contrario, ¿no? Por eso digo que es una cosa muy difícil debe ser muy difícil de regular. Estaba yo en Buenos Aires y se me vencía, ¿no? Haciendo un sabático, y se me vencía el periodo para presentar mi solicitud de estímulos, ¿no? Entonces estaba en la Facultad de Derecho, en una serie de charlas. Entonces, voy en un intervalo y llevo una revista donde se había publicado un artículo mío en Buenos Aires. Y le digo que me lo fotocopie. Y me dice, no podemos fotocopiar. No podemos fotocopiar libros ni revistas, ¿no? Le digo, oiga, es un artículo mío, ¿no? Acá está mi documento. No se puede fotocopiar. Y no lo pude fotocopiar. Bueno, sabes que la Facultad de Derecho de Buenos Aires está aislada del mundo, ¿no? Bueno, entonces tuve que perder una hora en ir a buscar para poder sacar la fotocopia afuera, ¿no? Y poder enviar por DHL la nota. Entonces son los dos extremos, ¿no? Por un lado, la universidad, que no sé por qué se niega a hacer un convenio, ¿no? Que le permita pagar cargando en los diplomados, en los doctorados, etcétera, porque además te generan el otro problema. En la UAM, por ejemplo, tú haces un diplomado y te dicen, no puedes cargar obras en la bibliografía. Digo, ¿cómo yo hago para pedirle a un alumno que se escriba en un diplomado que vaya a Londres a comprar un libro, ¿no? Porque yo no lo puedo fotocopiar, o sea, no lo puedo cargar, ¿no? El diplomado es online, ¿no? O el curso, o la licenciatura, o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces porque hay una maestría online en Derecho de Propiedad Intelectual que viola los derechos de propiedad intelectual, o sea, carga la bibliografía sin tener ningún convenio, ¿no? Bueno, entonces, digamos, no te rías, Yazaret,
que ella lo está haciendo. Bueno, entonces se ve que es muy difícil, ¿no? No, es muy difícil. A ver, yo tengo una anécdota muy similar, sin irme a la Universidad de Buenos Aires. Aquí afuerita, en el Copimax de Gran Sur, tenía una prisa también de meter unos documentos dentro de la universidad y me pedían copia completa de mi tesis doctoral. Entonces voy al centro de copiado y entrego la tesis doctoral. Y me dice quien atiende, no, joven, no podemos hacer eso porque violamos derechos de autor. Yo soy el autor. No sé qué hacer, es la primera vez que viene el autor. Déjele, pregunto al gerente. Y llega el gerente y dice, a ver, ¿cuál es el problema? Pues es que él dice que él es el autor de eso, pero no me trajo ninguna inscripción ni nada, nada más lo dice él, es el autor, y yo digo que por derechos de autor no se puede. Y lo peor de todo es que el gerente ojea así rápido la tesis y dice, no, esto no tiene derechos de autor, cópialo. Entonces dije, no sé qué fue peor, lo que dijo él o lo que dijo el gerente. Pero es bien común, y además, en casos concretos, por ejemplo, por experiencia propia, aquí en la UNAM, cada facultad y cada instituto es un mundo. Por ejemplo, si nos vamos a Facultad de Derecho, ahí se fotocopia a diestra y siniestra, lo que sea. En cambio, la Facultad de Medicina está bien regulado. Y además es muy interesante porque los libros de medicina son infinitamente más caros que los de Derecho. Y en la Facultad de Medicina tienen un sistema online donde por solo ser alumno de la universidad, te dan la clave y tienen, por ejemplo, todos los libros del Manual Moderno, que es la principal editorial de médicos mexicanos y de traducciones de médicos extranjeros, y además tiene una licencia limitada con los materiales del Sevier, que también tienen materiales de medicina muy interesantes. Entonces los médicos no tienen ningún problema. Y luego, por ejemplo, hace años me tocó discutir con una agente de la oficina del abogado general sobre un cuento que una vez escribí. Me dice, no, es que tú este cuento lo metiste en un concurso, y aquí en las bases del concurso dice que los derechos patrimoniales serán de la UNAM para siempre, a perpetuidad, todo, sí. Y yo el cuento lo publiqué en una revista y me mandaron llamar. Dijeron, oye, ¿cómo lo publicaste si los derechos de autorizar o prohibir son de la UNAM? Y le digo, sí, pero no se pueden las sesiones perpetuas. ¿Por qué no? Autonomía de la voluntad. Y luego les digo, bueno, pongámonos en un caso muy absurdo. Los libros que yo publico con Porrúa o con otras editoriales, ¿qué pasa? Me dicen, es bien sencillo. Según el estatuto del personal académico de la UNAM, todo lo que tú crees es de la UNAM. Les digo, ¿de veras? Aquí lo dice el estatuto. Y entonces los libros que publiqué, y esto que aquí en plan de broma me lo saben, lo veía el abogado general, lo tomó muy en serio la Universidad Veracruzana, que se metió en un tema muy complejo. El CONACYT tiene este repositorio de obras, y entonces la Universidad Veracruzana fue la primera que les dijo, a ver, ahí te van digitalizados todo lo que he publicado. Y de repente empezaron a brincar los propios académicos y algunas editoriales, por ejemplo, Editorial Trillas, que había adquirido los derechos para publicar algunas de esas obras. Y lo que argumentaba el abogado de la Universidad Veracruzana es, no, pues aquí tenemos un contrato colectivo de trabajo que aplica a todo el personal docente de la universidad y por lo tanto, aquí se dice que todos los derechos patrimoniales son para siempre para la universidad. Y me acuerdo que le dije al abogado de la Universidad Veracruzana, oye, ¿pero ya leíste la Ley Federal del Derecho de Autor? Porque el artículo 84 te dice qué pasa con las obras creadas bajo relación laboral. Y si hay contrato individual de trabajo, pues sí puede haber disposiciones de ese tipo, pero no en contrato colectivo. Cuando hay contrato colectivo de trabajo, todos los derechos los conserva el académico. Y es un problema que al día de hoy no resuelve. Y es esto, a veces tenemos los tratados internacionales muy bien regulados, muy estructurados, a lo mejor muy técnicos, por eso quería que vieran el texto, pero de que lo tengamos bien regulado a que lo implementemos en la práctica, pues puede pasar mucho tiempo. A mí me pasó con un libro que me enojé con la universidad porque demoraba mucho la coedición y Porrúa dijo, lo sacamos, sin la universidad. Y también me pasó en la universidad que me hicieron el mismo reclamo y le dije exactamente lo mismo. Le digo, yo no tengo contrato individual de trabajo. Me dice, no puede ser, todos los profesores tienen contrato individual de trabajo.
Y digo, yo gané el concurso y me negué a firmarlo, porque mi contratación depende del concurso y no lo firmé. Me lo cuestionó el abogado general y lo gané, ¿no? O sea que yo trabajo sin contrato individual de trabajo, mi contrato es el contrato colectivo. Y bueno, algo entendió, ¿no? El abogado general de la UAM y ahí lo dejó. Pero esa parte que tú planteas es muy poco conocida. Claro, y es un gran problema. Yo te quería preguntar respecto a los derechos morales, si estás relacionado con el caso de Armando Manzanero y si nos pudieras comentar un poco sobre esta decisión. Pues así muy familiarizado no, pero por lo menos sí sé cómo resolvió la Suprema Corte. El problema era la canción de Armando Manzanero, Contigo aprendí, si mal no recuerdo, ¿no? Que la sacaron en la publicidad de una sopa de tomates o un puré de tomate. Caldo de pollo. Caldo de pollo. Mira, tú estás más familiarizada que yo. Y lo que hicieron, además es bien interesante porque fue el primer caso que autores musicales invocaron los tratados de derechos humanos y el nuevo régimen a partir de 2011 para beneficiarse. Y básicamente lo que dijeron es, a ver, Armando Manzanero compuso esta canción en los 60s, le cedió los derechos a perpetuidad a una editora musical y la editora musical ejerció el derecho de transformación para crear una nueva versión. Armando Manzanero, aunque sí alegó los derechos morales, no fue la parte central de su argumentación. Lo que dijo es, ese contrato celebrado en los 60s conforme a la ley anterior debe anularse, porque la nueva ley dice que las sesiones no deben exceder de 15 años. Y entonces, artículo primero constitucional, interpretación pro persona, lo que más beneficia a la persona. Entonces, aplícame retroactivamente la ley para anular un acto jurídico válido. El proyecto inicial era del ministro Pardo Rebolledo, y en el proyecto inicial le negaban el amparo a Armando Manzanero, porque decían, a ver, sí, aunque eso diga el primero constitucional, pues otra parte de la Constitución dice que a las leyes no se les puede dar efecto retroactivo. Y si hacemos esto, pues le damos en la torre la seguridad jurídica, porque actos jurídicos firmes que cumplieron con la ley al momento de celebrarse, los vamos a destruir. Y por ahí va mucho su argumentación, y en la parte de derechos humanos, que era lo más delicado, decía, y los derechos de autor, ¿qué derechos humanos ni qué nada? Son derechos de explotación comercial, entonces no merecen ni siquiera invocar los tratados de derechos humanos. El proyecto fue rechazado por la mayoría de la primera sala, pero no en cuanto al fondo. Este era un amparo directo en revisión. Amparo directo en revisión que, conforme a la nueva ley de amparo, debe cumplir ciertos requisitos. Primero, tocar un tema de constitucionalidad. Y segundo, que la propia sala estime que es un caso relevante o de actualidad para pronunciarse. Y la sala dijo, pues no cumple el segundo requisito. Sí me están planteando cuestiones constitucionales, pero no cumple el requisito, y por lo tanto el fondo de la sentencia fue desechamiento del recurso de revisión. Y no tocaron hasta donde ellos el tema de los derechos morales. No sé cómo haya quedado en la sentencia del colegiado, que esa sí no la conozco. Ah, ok, sí, bueno, pues es que me parece muy interesante hasta qué punto puede un autor, o sea, en cualquier momento, aunque haya cedido su derecho moral, se puede retractar, ¿no? O sea, incluso en usos como lo que tú comentabas del hotel, por ejemplo, no, bueno, a mí no me parece que se esté tocando de música en este tipo de hoteles o en este tipo de establecimientos de lo que sea, ¿no? Y ahí, para poder hacer valer, o sea, bueno, no conozco si hay, o si tú sabes si hay casos en los que se hayan hecho valer los derechos morales, si hay suficientes casos en la jurisprudencia mexicana donde los autores hayan hecho valer sus derechos morales, para prohibir que su obra sea reproducida, transformada en determinados ámbitos. Hay algunos casos mínimos. Uno, el que les comentaba de TV Azteca sobre los contratos y que mutilaban obras. Hubo otro caso hace mucho tiempo que también recuerdo, que fue sobre los derechos morales de obras fotográficas, cuando una revista, y además fue un caso bien interesante, una revista que contrató un fotógrafo porque iba a entrevistar a un grupo de rock,
y le dijo, te pago 1,000 pesos, ve y toma las fotos. Entonces tomaron las fotos, le entregó los negativos, en esa época todavía había negativos, se publicó y la revista no le pagaba. Y el fotógrafo iba cada semana de, ya estarán mis 1,000 pesos, hasta que se cansó y dijo, pues ya no me importan los 1,000 pesos, voy a contratar un abogado para exigir derechos de autor. Y el abogado se dio cuenta de que al momento de poner las fotografías, las habían recortado, les habían cambiado la textura, era una textura que se llamaba grano reventado, que normalmente es que había poca luz y el fotógrafo no supo iluminar bien y por lo tanto se le reventó el grano. O sea, casi siempre es sinónimo de mala calidad, aunque después se empezó a poner de moda como una tendencia estética, pero él dijo, hasta parece de mala calidad, y ganó el asunto. La queja fue sobre el mal uso de su obra. La modificación y alteración. Ok. Bueno, y también hubo una reclamación de, como sucede con las editoriales de revistas, de ¿y en qué parte por escrito te autoriza la publicación? Me pagaste. La revista se defendió con el artículo 87, que es derecho a la propia imagen, y que dice, bueno, cuando el retratado haya recibido un pago, pero que argumentó el abogado, pues aquí no estamos viendo los derechos del retratado, son los derechos de autor, no me apliques el 87. Hubo otro caso similar en segunda sala cuando entró en vigencia la ley de telecomunicaciones, porque cuando entró la ley de telecomunicaciones dio la puerta a cambiar los criterios que apenas acaba de sacar la Secretaría de Gobernación sobre la clasificación de los materiales audiovisuales grabados en televisión, en qué horarios pueden salir. Sí. Y se empezaron a poner criterios que muchos decían, bueno, lo entiendo que está en la ley de radio y televisión de los 60s, pero no en una ley de este siglo, donde se habla del correcto uso del lenguaje y cuestiones de ese tipo. Entonces a muchos autores también les preocupó esto de, pues ahí le están dando un elemento de censura para otra vez mutilarme escenas de mis películas, etcétera. Y aquí es bien interesante lo que resolvió la Suprema Corte, porque negó el amparo, porque dijo, la ley no es inconstitucional, porque existen los derechos morales. Sí, las televisoras van a tener que cumplir con los requisitos de la Secretaría de Gobernación, sí, si el lenguaje es incorrecto, inmoral, van a tener que mutilar o modificar, pero primero, respetando los derechos morales, van a tener que pedir permiso. Entonces, sí empieza a permear un poco más este respeto de los derechos morales, pero no hay muchos litigios hasta donde yo sé. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, damos paso por si hay alguna pregunta de parte del público. Oye, ¿qué pasa con el TPP? Muy buena pregunta, quién sabe. Porque ya se aprobó, ya México lo firmó, y va a implicar una serie de reformas que algunas de ellas, cuando se discutan, van a generar muchos conflictos. Claro, no sé, porque el diablo va a estar en los detalles, en el TPP, en la implementación, y por eso, y a mí también me preocupa lo que ya se haya negociado en el Tratado de Libre Comercio, porque puede ser una mancuerna muy peculiar de unas obligaciones de cómo se deban implementar. A mí sí me llama la atención, por ejemplo, lo que se ha estado discutiendo de las obligaciones de los ISPs o proveedores de servicios de Internet de bajar obras protegidas por derechos de autor, ¿no? Porque sin la intervención del juez. Sin la intervención del juez, y además porque aquí es bien interesante. Eso desde el TPP-1, desde la versión original, ya venía ahí, exacto. Y el problema es cómo lo implementas, porque hay modelos como el chileno y modelos como el propio de Estados Unidos. Entonces, el propio tratado te puede dar la posibilidad de que lo implementes con cierto respeto a ciertos derechos y otros que no. Y además, lo interesante es que también desde el preámbulo ya empiezan a hacer alusión a ciertos derechos humanos. Entonces, y eso conforme a la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, nos abre otro gran problema de, pues, si el tratado dice que está basado en derechos humanos y que se deben respetar, pues entonces, ¿qué tanto margen de maniobra voy a tener al momento de implementar? Y peor, los organismos de observancia. ¿Implementé bien o no el tratado? Y van a entrar en juego o no consideraciones de derechos humanos, que desde el acta y desde
otros acuerdos previos se venía discutiendo mucho eso precisamente por los reclamos. Por eso, por lo que digo, no sé, se va a abrir la caja de Pandora y a ver cómo se implementa y cómo son las discusiones en cada estado. Bueno, le voy a dar la palabra a la maestra Carmen, que tiene un anuncio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, en realidad sí se trata de un anuncio de la Facultad de Derecho. Estamos organizando un tercer seminario internacional sobre derecho de autor en forma conjunta, Facultad de Derecho a través del Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor con el Instituto Interamericano del Derecho de Autor. Es la tercera ocasión que lo celebramos y va a llevarse a cabo del 24 al 26 de octubre. El 24 de octubre va a haber una ceremonia, un evento inaugural en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Vamos a hacer uso ahora sí de nuestras instalaciones, tanto en San Ildefonso como aquí en la Facultad de Derecho. Van a hacer primero el acto inaugural en San Ildefonso, y luego habrá otro acto formal inaugural con las autoridades de la facultad del 25. Son 10 mesas de trabajo y bueno, uno de los temas, de los ejes principales que se abordan en estas 10 mesas de trabajo es inteligencia artificial y algunos otros temas que vinculan tecnologías y derecho de autor. Entonces, pues bueno, están todos cordialmente invitados. Tiene un costo este seminario internacional, ustedes como saben, bueno, tenemos invitados de otros países, entonces pues bueno, esto implica la necesidad de tener que cobrar este curso. Son 3 días, pero bueno, el costo es de 3,000 pesos para estudiantes con credencial vigente de cualquier nivel, es el 50% de descuento, así es que si están interesados pueden escribir un correo al correo del seminario, que es seminar.propiedadintelectual@derecho.unam.mx para inscribirse. En breve ya estaremos difundiendo el cartel con los títulos de las mesas, de las ponencias, de quiénes son nuestros invitados. Y por otro lado tenemos otro evento antes, ese es gratuito, y viene el doctor Fernando Zapata, bien, es colombiano, muchos de ustedes seguramente ya lo ubican, es una persona muy reconocida, un autor y además experto en derecho de autor reconocido en muchos países. Él fue el director de la Dirección Nacional de Colombia, de Derechos de Autor de Colombia y también de CERLALC. Realmente es una persona con una amplia trayectoria, tiene mucha literatura escrita también sobre los temas de propiedad, de derechos autorales principalmente, y pues bueno, nos visita y nos regala una conferencia de 2 horas el próximo jueves 27 de septiembre, o sea, dentro de 8 días, en la Facultad de Derecho, en el Aula Magna Jacinto Pallares, y ese es gratis, están todos cordialmente invitados. La única atenta petición es que por favor nos escriban igual un correo para inscribirse y poder expedir la constancia. En este caso es más que nada para efectos de tener el nombre correcto con el que vamos a expedir la constancia de asistencia. Entonces, pues bueno, están todos invitados a los 2 eventos. Ojalá que tengamos el gusto de recibirlos por allá en la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Gracias, Ana. Sí, por acá también me preguntas. Gracias. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, quisiera saber si tú tienes alguna experiencia, ahorita nos hablaste del pago que se le tiene que hacer al autor cuando el organismo de radiodifusión usa una obra, pero también este organismo de radiodifusión conlleva un derecho conexo, o sea, su señal. No sé, tu experiencia en el cobro que haga también este organismo de radiodifusión a otros organismos de radiodifusión que no sean, digamos, repetidoras del mismo, que hagan uso de su señal. ¿Alguna experiencia que tú tengas, nos platiques? Bueno, muchísimo, porque de entrada los organismos de radiodifusión, televisoras abiertas mexicanas, tienen una división que es explotación de sus señales para televisión restringida, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, por ejemplo, TV Azteca tradicionalmente tenía un paquete de licenciamiento donde te licenciaba el canal 7 y el canal 13 para que tú lo pusieras en Megacable, en Cablevisión, en Sky, etcétera. Televisa tiene una división que se llama Televisa Networks, que es más amplia, porque además de sus canales de televisión abierta, tenían Bandamax, de película, Golden, que son también señales propias. Entonces, es un modelo de negocios muy importante para ellos. Y también lo hacen a nivel internacional. Por ejemplo, en ese aspecto Televisa es muy exitoso. En casi todos los países de habla hispana venden su señal internacional, que tradicionalmente se llamaba Gala TV o Galavisión. Tienen
otra división de negocios que es explotación solo de contenidos, pero no involucran señales. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Con estas reformas constitucionales donde se introduce el must offer y el must carry, las señales de televisión abierta de cobertura nacional quedan libres del derecho de retransmisión, no del artículo 11 bis, porque como bien mencionas es un derecho conexo, pero sí del derecho de retransmisión de la Convención de Roma. El IFT ha declarado como sujetos a este derecho el Canal de las Estrellas, Canal 5, Azteca 1, Azteca 7, bueno, y los de televisión pública, pero eso es por otras cuestiones. Lo cual inmediatamente puso en jaque a Televisa, pero peor a TV Azteca, porque Televisa dijo, bueno, aunque el Canal 2 y el Canal 5 ya son gratuitos, yo puedo seguir vendiendo Gala TV, que no está incluido, y puedo seguir vendiendo mis paquetes de networks, mis canales que yo produzco especiales para televisión restringida. Pero TV Azteca no tenía nada. Entonces, de la noche a la mañana, TV Azteca, para no salir del mercado, y por esta limitación a su derecho de retransmisión, tuvo que empezar a generar canales específicos para televisión restringida, porque literalmente se les fue el mercado. Y en la práctica es muy común que ejerzan estos derechos. Por ejemplo, cada cierto tiempo Sky o Cablevisión hacen operativos antipiratería por ejemplo, establecimientos mercantiles. Yo le di una licencia a un hotel y le doy servicio al hotel, pero el servicio es muy interesante. Les llega la señal a una antena principal, lo bajan a una centralita y ya el hotel se encarga de internamente distribuirlo a las habitaciones. Pues en ese interín, algunos hoteles se les va un cable más y lo pasan al hotel de junto. O si junto hay un condominio, se lo pasan al administrador del condominio. Y a su vez empieza a bifurcar las señales. Entonces empezó a ejercer acciones de ese tipo. Un caso muy famoso de hace años es el de las señoras de las Lomas que tenían el Cablevisión bajado con Diablito. Y entonces ejercieron acciones porque dijeron, bueno, a ver, te entiendo que en algunas zonas de la ciudad, con un nivel económico donde digas, bueno, a lo mejor la televisión restringida es un costo importante, pero no, era ahí, y por poner un ejemplo en el mercado, y además se fueron por la vía penal. Entonces fue muy interesante, con el sistema anterior llegaron los agentes del Ministerio Público y averiguación previa con detenido, ya se estaban llevando a las señoras a la PGR, etcétera. Muy simpático el asunto, pero por ahí es por donde suelen ejercer. Y lo que ocasionó el must offer y el must carry fue el problema que tuvo Televisa con Sky, porque Sky empezó a utilizar las señales de Televisa sin tener la licencia. ¿Y por qué lo hacía Televisa? Pues digo, Dish. Dish empezó a utilizar las señales de Televisa sin autorización. ¿Y por qué Televisa empezó a ejercer señales y a no darle sus derechos sobre señales y a no darle licencias a Dish? Para que Dish no creciera en el mercado. No tuviera, por ejemplo, el Canal de las Estrellas, donde juegan las Chivas, y entonces un suscriptor de Dish, si quería ver el juego de las Chivas, tendría que desconectar Dish y poner su antena de aire. Y muchos decían, no, mejor contrato Sky y ya nada más le cambió de canal. Entonces, eso se vio que fue anticompetitivo. La Comisión de Competencia Económica desde 2006 empezó a hacer valer esas prácticas anticompetitivas y eventualmente derivó en la reforma constitucional para limitar estos derechos. Pero sí son derechos que se utilizan mucho. Y más ahora, por ejemplo, con los eventos en vivo, que se pueden transmitir a través de Facebook. Un partido de fútbol, sacas tu teléfono y puedes hacer tu propio broadcasting, Facebook Live, una retransmisión. Y peor aún, porque todavía si fuera una obra protegida, pues tienes un derecho de autor previo. Pero en un espectáculo de fútbol que no hay obra y que además no estás tomando directamente la señal de Televisa, sino tú estás generando tu propia señal, pero le compites directamente al licenciatario exclusivo, genera muchísimos problemas. Y si tienes un sitio que se llama Roja Directa, genera muchos problemas. Y todo eso es lo que está discutiendo actualmente en la OMPI para un nuevo tratado de radiodifusión, para modernizar todas estas nociones a los mercados actuales. Entonces Roja Directa no tiene ningún juicio en contra. Sí, ya. ¿Sí? La bajaron por juicios, no de México, pero sí de otros países. La UEFA y... Sí.
y varias ligas. Bueno, ¿alguien más? No. ¿Ya? Bueno, sí. Netflix paga regalías a los autores, bueno, a los escritores, actores, músicos, porque yo hasta donde sepa creo que no están pagando regalías. No, pagan las licencias al productor o distribuidor que tiene los derechos exclusivos. Entonces Netflix, si quiere subir algo a su plataforma, va con el distribuidor, si hay un contrato de distribución, o va directamente con el productor, si no hay contrato de distribución, le da directamente la licencia se hace la negociación por territorios y durante cierto tiempo. Pero las regalías que establece el artículo 26 bis no las han pagado ni a guionistas, ni a actores, ni nada, porque aunque está la obligación en la ley, no hay tarifas para cuantificar. La otra forma de cuantificar es por convenio con las sociedades de gestión colectiva. Y hasta donde yo sé, la única plataforma de streaming que paga regalías es curiosamente Blim, la de Televisa, que ya está a punto de ceder y convertirse en Amazon Prime, porque no les funciona el modelo de negocios. Pero es la única que sí pagaba regalías a algunos, no a todos. No. Con los programas que ellos mismos hacen. Y con el contenido ajeno. Bueno, nada más. Bueno, pues los esperamos en la siguiente sesión, que será el martes 23 de octubre, y ya pronto les estaremos avisando, confirmando el ponente y el tema. Muchas gracias.